¿Estará grabando? Déjame dejar. Sí está grabando. Ya, súper. Entonces, como decía, la clase de hoy día va a ser a propósito de terapia o cirugía fetal, como dice acá el título. Y esencialmente los objetivos de esta clase van a ser definir la relevancia y el impacto de este problema, conocer los tipos de intervención antenatal y sus objetivos, profundizar en algunas... déjenme buscar mi amigo. Entonces, conocer los tipos de intervención antenatales, profundizar en algunas de estas condiciones, las que aparecen ahí, ¿no? Transfusión fetal, la anemia fetal, la arritmia fetal, las derivaciones, que esencialmente vamos a revisar megavejiga y tórax, que son las dos que vamos a hacer un par de diapositivas. Vamos a hablar algo de hernia diafragmática congénita, de espina bífida, y vamos a terminar con un par de diapositivas sobre la cirugía cardíaca. Entonces, la mortalidad y secuelas en este siglo, que es un poco lo que nos interesa desde el punto de vista de señalar cuál es la relevancia de acometer esto, ¿no? De hacer terapia y cirugía fetal, esencialmente porque hay algunas malformaciones fetales, que son las que vamos a revisar a continuación, que si tienen, por lo menos esta intervención produce que tengan menos mortalidad y también mucho menos secuelas, porque no solamente busca hacer subsistencia a la terapia fetal, sino que también reducir secuelas, como es, por ejemplo, la espina bífida. Hernia diafragmática no busca hacer que los fetos o los recién nacidos sobrevivan, producto de su defecto, ¿no? Pero la espina bífida van a sobrevivir, y lo que uno busca es no dañar esa sobrevida, pero hacer que los recién nacidos tengan menos secuelas. Entonces hay distintos objetivos dependiendo de la anomalía. Entonces, ¿qué terapia podemos ofrecer hoy por hoy, en el siglo XXI? Esencialmente las que aparecen allí, ¿no? Cirugías fetales propiamente tales, si uno le pudiese llamar, sería la hernia diafragmática, porque intervienen sobre el feto, ¿no? Se le coloca un balón dentro de la tráquea para evitar la hipoplasia pulmonar. Está la espina bífida, que como les dije, esencialmente busca disminuir la secuela. El principal objetivo de la espina bífida es la reducción del uso de shunt o derivación ventrículo-peritoneales, ¿no? Ese es el objetivo, o sea, por lo tanto, evitar las hidrocefalias, y la hidrocefalia, obviamente, que va a producir secuelas desde el punto de vista neurológico. Entonces, ese es el objetivo. La estenosis aórtica crítica, nuevamente, salvarle el corazón al feto y, por lo tanto, su sobrevida, porque obviamente que estas cirugías postnatales de hipoplasia ventricular izquierda son escasamente subsisten los fetos, y por lo tanto eso justifica hacer estas intervenciones fetales, hacer esta dilatación de la válvula aórtica previo a que aparezca la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Y también con este mismo objetivo de salvar un poco los pulmones de los fetos, es el hecho de hacer toracocentesio, derivaciones del líquido peritoneal, de los derrames pleurales a la cavidad amniótica. Las obstrucciones urinarias lo mismo, también busca hacer derivación de la orina a la cavidad amniótica para poder hacer que los pulmones no tengan hipoplasia. Entonces el objetivo de estas dos condiciones es evitar la hipoplasia de los pulmones, ¿no? Tanto para las toracocentesis como para las vesicocentesias de las derivaciones. Y para los anemias fetales también tenemos terapias, como es la transfusión intrauterina, para evitar que los fetos fallezcan por hipoxia, y las trombocitopenias por las eventuales complicaciones cerebrales secundarias a las hemorragias, ¿no? Cerebrales que producen las trombocitopenias inmunes, y esas se pueden tratar con transfusiones dentro de la vida fetal, dentro de la vida intrauterina. Y finalmente también hay arritmias del feto, que se tratan por vía transplacentaria a través de fármacos que se le dan a la paciente, y también lo que ustedes ya escucharon recientemente del doctor Rencoret, que es todo lo relacionado con la placenta. Esto no es necesariamente una terapia de los fetos, sino que es una terapia de la placenta para evitar las complicaciones secundarias en los fetos, ¿no? Así que por eso que esa es la más frecuente. Acá hay una estimación de los números. Esto es lo que yo les decía, ¿no? ¿Cuánto es lo que uno espera? En Chile, de acuerdo al número de partos que tenemos en Chile, uno puede estimar más o menos cuántas cirugías esperaría a lo largo de un año. Entonces, espina bífida, uno esperaría que hubiesen alrededor de 13 cirugías de espina bífida. Hay 125 espinas bífidas, de acuerdo a la prevalencia que tiene, uno en 2000, pero de esas 125, un subgrupo de ellos, un 10%, van a ser dables de una cirugía
intrauterina por la edad gestacional, la localización del defecto en la columna, etc. Por una serie de factores, solamente se estima que 13 casos al año llegarían finalmente a hacerse una cirugía fetal. Hay 80 transfusiones fetofetales, lo que uno espera, obstrucciones uretrales, que serían las megavejigas, unas 40, y así. Entonces, más o menos en Chile, uno esperaría 216 procedimientos de terapia y o cirugía fetal. Y por eso que es un número bastante reducido, ¿no? Y que tiene que estar idealmente concentrándose en ciertos centros que hayan ido desarrollando esta técnica. Entonces, a continuación vamos a hacer una breve revisión de las terapias fetales más frecuentes y relevantes, en estos minutos que nos van quedando, y vamos a partir con la anemia, ¿no? Como les dije, hay dos. Esencialmente la anemia puede ser producida por la isomunización RH, que es lo más frecuente, pero de vez en cuando uno lo puede sospechar en pacientes también con parvovirus B19, y también hay isomunizaciones que no son necesariamente RH, sino que por antígenos irregulares que son aún más raros. Son muy frecuentes de que aparezcan en las pacientes, más frecuentes de lo que uno cree, pero que produzcan anemia es muy raro. Pero de vez en cuando aparece. Así que los CUMS positivos, en pacientes RH positivas, siempre uno tiene que estar buscando la posibilidad de que tengan anemia. Y entonces las anemias esencialmente es así como se ven, ¿no? Habitualmente las anemias tienen mucha citis, también tienen derrames pleurales, y esencialmente son estas dos causas, ¿no? La isomonización que produce hemólisis, y la otra más frecuente, una de las frecuentes que uno siempre tiene que pensar, es el parvovirus B19 que produce aplasia medular. Entonces esas son como las dos causas de anemia que uno siempre tiene que estar pensando, y básicamente la forma de hacer el diagnóstico de estas anemias es a través de la velocidad máxima de la arteria cerebral media. Acá uno debe insonarla, especialmente la gracia de la arteria cerebral media es el ángulo, que es un ángulo prácticamente cero en relación a la insonación del Doppler, y por lo tanto permite hacer cálculos de velocidad que van a, en definitiva, hacer un diagnóstico no invasivo de si el feto está o no está anémico. Por encima de 1.5 múltiplos de la mediana, por encima de 1.5 desviaciones estándar, dependiendo de las curvas que ustedes utilicen, pero en Chile se utilizan las curvas de Giancarlo Mari, por lo tanto estamos acostumbrados a este concepto de estar, si la velocidad máxima está por encima de 1.5 múltiplos de la mediana, ese feto tiene probablemente anemia, y para eso hay que confirmarla con una cordocentesis. Y eso es lo que está demostrando acá. Aquí hay un cordón umbilical, acá está la placenta, ahí está la aguja, el trocar, dentro de la vena, y se está haciendo una transfusión. Entonces, si uno diagnostica una anemia, ya sea por parvovirus o por isomonización RH, por antígenos irregulares, uno tiene que ir a hacer una, primero cordocentesis para confirmar que está el feto anémico, y posteriormente hacer una transfusión intrauterina. Aquí hay un algoritmo, que es lo que hoy día utilizamos, o un algoritmo que usa el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en la guía que tenemos de RH, para poder determinar cuándo hacer esta evaluación de la velocidad máxima de la cerebral media, y cuándo hacer también una cordocentesis. Porque obviamente no todas las mujeres isomunizadas van a ir a requerir un Doppler de la arteria cerebral media, sino que solo aquellas que ya sea que tengan alguna historia previa de algún feto anémico, o por algún recién nacido anémico o hiperbilirubinémico, muy importante. A esas, normalmente, por lo tanto, el seguimiento de esas isomunizaciones es con títulos de anticuerpo RH, anti-D, y si esos títulos están por encima de 1 en 64, ahí se hace el Doppler de la arteria cerebral media, y si la velocidad máxima está por encima de 1.5 múltiplo de la mediana, vamos a ir a hacer una cordocentesis. ¿Por qué se hace acá? Es porque la velocidad máxima de la cerebral media tiene falsos positivos, tiene un 14% de falsos positivos, tiene poquitos falsos negativos, 4%, algunos dicen que 0, pero esencialmente lo que más importa son los falsos positivos. ¿Y qué significa un falso positivo en este contexto? Hacer una cordocentesis de más. Y hacer una cordocentesis de más puede significar también una muerte fetal o alguna complicación mayor. Entonces, por eso que hay que tratar de definir a la población realmente en riesgo de tener anemia. Y esa población son aquellos que tienen títulos sobre 1 en 64, o que tienen una historia previa que es compleja. Mortinatos, anemias severas en embarazos previos, y en esos grupos hay que hacer seguimiento con velocidad máxima de la cerebral media. Entonces, pasemos ahora al segundo grupo, que son las arritmias fetales. Entonces acá el tratamiento es transplacentario, eso significa que le voy a dar un tratamiento a la madre para tratar al feto.
Y esencialmente hay dos tipos de arritmias. Una son las bradicardias, y son los latidos que están por debajo de 100 latidos por minuto. Pueden ser de dos tipos, bradicardias sinusales, pero la más relevante o la más que más complica y genera complicaciones en las pacientes es el bloqueo auriculoventricular, habitualmente porque tienen algún anticuerpo, como el anti-RO, anti-LA, y esas pacientes, cuando su frecuencia cardíaca fetal está por debajo de 55 latidos por minuto, tiene alto riesgo de hacer una insuficiencia cardíaca y por lo tanto ahí uno comienza tratamientos con salbutamol, corticoides, y también en algunas ocasiones cuando estamos en embarazos muy precoces se puede usar gamaglobulina y pirinmol en las pacientes para poder hacer un tratamiento hacia el feto de la inflamación que produce este anti-RO, anti-LA en el sistema conductor cardíaco de los fetitos. Entonces eso es lo que sería el tratamiento en el caso de las bradicardias. En el caso de las taquicardias, el tema es, la terapia es distinta. La taquicardia, por definición, es aquella frecuencia cardíaca por encima de 200 latidos por minuto. Esencialmente, la más común es la taquicardia paroxística supraventricular, que son el 90% de los casos. También hay flátteres, que están en el 9% de los casos, pero la diferencia, la forma de diferenciar las taquicardias paroxísticas supraventriculares o los flátteres es a través de la presencia de bloqueo o ausencia de bloqueo. Los bloqueados, las frecuencias cardíacas muy altas bloqueadas son flatter y las no bloqueadas son las supraventriculares. Y también hay más raro las taquicardias ventriculares en un 1%. Y lo otro importante en una taquicardia es saber si está con hidrops o sin hidrops. Si está sin hidrops, el tratamiento básicamente es con digoxina, sotalol y la mortalidad es baja, 1,5%, pero cuando se asocian con hidrops, la mortalidad es mucho más alta, 25%, y ahí uno ya no parte con digoxina, sino que parte básicamente con sotalol o flecainide, que tiene que estar obviamente monitorizada esa paciente con, digamos, con la venia y con el control también de cardiólogos, porque estos fármacos no son inocuos para las pacientes, aunque sean sanas, no son inocuos y pueden producir complicaciones también en la madre. Entonces, ese es el tipo de terapia que se le ofrece a estas arritmias, y así es como se ve el corazón, tal como se observa en esa diapositiva, como se ve un corazón que está latiendo sobre 200 latidos por minuto. Entonces, el tercer grupo van a ser las derivaciones intrauterinas. Y vamos a revisar, como les dije, las derivaciones son para evitar la hipoplasia de los pulmones, y uno es las torácicas y las vesicales. Entonces, en las torácicas vamos a revisar el derrame pleural, que son raros, uno de cada 10.000 embarazos, son en general esporádicos, pero la principal causa son los quilotórax, esos son los que se le llaman los derrames pleurales primarios, y los secundarios son por los hidrops, pero no inmunes, que puede ser por esa variedad de situaciones como las que aparecen allí, ¿no? Síndromes genéticos, cromosómicos, malformaciones cardíacas, infecciones congénitas hay que buscar, ¿no? Y hematológicas. Entonces esas son como las causas que lo producen, y esencialmente el pronóstico de los derrames pleurales tiene una mortalidad no despreciable, 1 de cada 4 niños fallecen, pero obviamente que si es un derrame pleural aislado, la tasa de fallecimiento es mucho más baja, un 15%, pero si están asociados a hidrops, la tasa de fallecimiento es alta, un 90%. Y los quilotórax más o menos tienen un 50% de letalidad. Entonces eso es lo que uno debe, por lo tanto, hacer un diagnóstico, diferenciar si estamos frente a un quilotórax o no, y para eso se hace una punción del derrame pleural, se envía esa muestra al laboratorio, y si hay una alta tasa de linfocitos, uno hace el diagnóstico de quilotórax. De lo contrario, hay que buscar las otras causas, ¿no? Si hay un síndrome cromosómico, genético, y eventualmente ofrecer un tratamiento. El tratamiento de los derrames pleurales es esencialmente, como dije, la toracocentesis, que puede hacerse en forma seriada, y lo ideal es hacer una derivación permanente. Cuando ya estas toracocentesis demostraron que era, por decir algo, un quilotórax, uno puede hacer una derivación permanente, y eso es colocar un shunt, o una derivación entre el pulmón y la cavidad amniótica. ¿Y cuál es el objetivo de las derivaciones? Bueno, hacer el diagnóstico de si hay concomitantemente alguna malformación cardíaca o pulmonar, ver si esta reducción de la compresión intratorácica reduce el hidrops, mejora el polidroamnios, y obviamente se ve una expansión de los pulmones, y que es básicamente el gran objetivo, ¿no? Porque si uno saca el líquido del tórax, debiese ver una expansión de los pulmones, y con eso pudiésemos tener la confianza que no estamos frente a una hipoplasia pulmonar.
Y esta es la forma de hacer el procedimiento. Acá está el derrame pleural, esta es la columna, uno entra al tórax, como se ve en esta imagen, con trócares que son bastante más gruesos que una trócar de amniocentesis o biopsia de velocidades coriónicas, son de bastante mayor diámetro, y a través de ese trócar se introducen estas colitas de chancho, estas que son para derivar el líquido desde el tórax a la cavidad amniótica. Entonces una parte del coil o de las vueltas de estas colitas de chancho se deja al interior de la cavidad torácica y la otra parte se coloca en el exterior, como se observa acá en la imagen. Entonces esa es la derivación tóraco-amniótica. Otras malformaciones pulmonares que también hay que tener presente, que pueden producir derrames pleurales, como salía en la diapositiva anterior, es la asociación con malformaciones cardíacas, pero también la asociación con malformaciones pulmonares, son las malformaciones adenomatosas quísticas, como las que se observan acá en las imágenes. Entonces, al igual que el derrame pleural, uno tiene que ver si hay asociación con hidrops o no hay asociación con hidrops. Si no hay asociación con hidrops, esta malformación adenomatosa quística tiene una alta sobrevida, 97%, y en general se resuelven en forma espontánea en el periodo prenatal en un 50% de los casos. Pero cuando ya tenemos asociación con hidrops, como se observa en esta imagen, ya la cosa es menos optimista y la sobrevida es solamente un 15%, y no existe lamentablemente una terapia exitosa. Uno pudiese intentar coagular algunos vasos nutricios que alimentan a estas malformaciones adenomatosas quísticas, como la que se observa acá, pero obviamente es algo muy complejo. Acá hay una imagen de algo que intentamos hacer el año 2018 en el Hospital San Borja Ariarán, donde uno introduce un trocar de 18 gauge, y a través de ese trocar de 18 gauge, aquí estamos dentro de la masa del tumor adenomatoso quístico, y por dentro de este trocar se introduce una fibra láser de 600 micras, y uno va quemando los vasos que están alrededor de esta masa, aspira los quistes que están allí, como se observa ahí en la imagen, ahí está dentro del quiste, se pueden aspirar esos quistes, quemar los espacios alrededor del quiste, pero obviamente esa es una opción, una alternativa cuando estamos con edades gestacionales muy extremas, ¿no? De 20 semanas, 21 semanas, el feto hidrópico, y uno puede ofrecer este tipo de alternativas terapéuticas que pueden eventualmente salvar la vida a estos fetos. La otra opción de tumores pulmonares que producen derrame pleural o hidrops en general son los secuestros pulmonares, ¿no? Donde la gran diferencia con lo anterior es que estos tienen un vaso sanguíneo identificable, un vaso que nace de la aorta directamente a esta masa, ¿no? A este secuestro pulmonar. Y al igual que los casos anteriores, uno tiene que dividirlos con hidrops, sin hidrops. Los sin hidrops tienen una gran tasa de sobrevida, sobre el 100%, manejo expectante, no se hace nada, pero cuando hay hidrops, lo que uno debe hacer, como se observa, este es el vaso nutricio que está llegando a la masa, uno debe ir directamente con un trocar de 18 gauge, a través de ese trocar introducir esta fibra láser y quemar este vaso nutricio único que llega al secuestro pulmonar, y eso pudiese eventualmente tener una sobrevida teórica de un 100%, siempre y cuando no hayan complicaciones en el procedimiento. La mitad de los casos van a requerir un tipo de cirugía. Entonces eso es lo que podríamos dejar como derivaciones, pero hay un subgrupo que eran estos dos tumores pulmonares que ya requieren intervenciones directas a través del láser, ¿no? Usando esta trocar que llega hasta la zona del tumor. Megavejiga, que es ya un área bastante más frecuente que lo anterior, yo diría que es como el segundo gran grupo tercero, porque el primero serían los láseres, el segundo las anemias, y el tercero es este grupo, ¿no? Las megavejigas. La definición de megavejiga es la dilatación anormal de la vejiga a cualquier edad gestacional, pero entre 11 y 14 semanas nosotros usamos sobre 7 milímetros. Entonces, si a alguien le llama la atención una vejiga grande, entre 11 y 14 semanas, mídala. Si mide más de 7 milímetros, ya tiene el nombre, megavejiga. Y se pueden clasificar, y básicamente el problema de esto es que cuando son severas, sobre 15 milímetros, pueden hacer hidronefrosis, riñones displásicos, etc. Obviamente puede dañar la función renal y eso generar en forma indirecta hipoplasia pulmonar. Entonces, lo que es más importante también con las megavejigas es que se asocia con defectos cromosómicos, especialmente la trisomía 13 y 18, igual que los onfarucel, se asocia con defectos cromosómicos y que son graves y que pueden eventualmente
cernables de activar la ley 21.030 de la interrupción voluntaria del embarazo. Y además se asocian con transducción nucal aumentada. Y acá es importante tener presente que cuando tenemos megavejigas entre 7 y 15 milímetros, cuando son pequeñas, hay más asociación que cuando son grandes con alteraciones cromosómicas. 25% de las vejigas entre 7 y 15, y cuando la megavejiga es de mayor de 15 milímetros, solamente un 10% se asocia con alteraciones cromosómicas. Pero lo otro que hace la diferencia entre tener entre 7 y 15 milímetros y más de 15 milímetros de megavejiga es que el 90% de las que están en este rango van a resolverse en forma espontánea, mientras que cuando ya miden más de 15 milímetros, el 100% van a ser algún tipo de uropatía obstructiva y por lo tanto van a ser megavejigas que eventualmente van a requerir alguna terapia fetal. Y el tema de la terapia fetal es esencialmente mejorar el pronóstico. Y lo que uno busca es mejorar el pronóstico desde el punto de vista pulmonar, restablecer el volumen del líquido amniótico y con eso disminuir la hipoplasia pulmonar. Ese es el gran objetivo. Y secundariamente, atenuar la enfermedad renal quística, ¿no? Y con eso evitar la insuficiencia renal al momento del nacimiento. Pero el objetivo primario es la hipoplasia pulmonar, por lo tanto lo que uno busca es restablecer el volumen del líquido amniótico. Y eso, ¿cómo se logra? A través de derivaciones vesicoamnióticas, ¿no? Pero hay que tener presente cuando uno asesora a los pacientes, antes de someterla a este procedimiento, que tiene una alta mortalidad, igual, aunque uno coloque la derivación vesicoamniótica, tiene una mortalidad de un 30%, y de las que sobreviven, 55% van a tener una insuficiencia renal crónica terminal que va a requerir un trasplante renal, diálisis, trasplante renal. Así que eso es lo que uno tiene que asesorar a las pacientes, por eso que en la mayoría de los países europeos, estas pacientes terminan sus embarazos y no se someten a las terapias intrauterinas. Entonces, si la paciente eventualmente opta por una terapia intrauterina, uno debe hacer una vesicocentesis. ¿Para qué? Para hacer una evaluación del cariograma, descartar trisomía 13 y 18, evaluar los electrolitos y la beta-2 microglobulina con el objetivo de ¿qué? De evaluar la función renal. Si tiene buena función renal, obviamente vamos a ofrecerle con mayor énfasis una terapia intrauterina, pero si ya tiene una mala función renal, es bien improbable que una paciente pueda eventualmente ofrecérsele algo así, especialmente en nuestro país que tenemos la posibilidad de hacer interrupción voluntaria del embarazo, porque estas pacientes son los que van a hacer hipoplasia pulmonar. Entonces, estos son los marcadores que uno busca, son marcadores de buen pronóstico, cuando el sodio está bajo 100, el cloro bajo 90, la osmolaridad bajo 200 y la beta-2 microglobulina bajo 4 miligramos. No hay que confundir beta-2 microglobulina con glicoproteína, esa es el SAF. Eso a veces es una confusión bien común. Así que eso es lo que uno busca desde el punto de vista de esta vesicocentesis. Y una vez ya resuelto eso, que estamos con buena función renal, vamos al chant vesicoamniótico, que es la derivación de la vejiga a la cavidad amniótica. Pero esas derivaciones tienen alta tasa de fracaso porque se salen muy frecuentemente, el feto se las saca con la mano porque quedan por delante en la pared abdominal, se salen con los movimientos fetales y por lo tanto se han ido haciendo otras técnicas. Yo les muestro una que hicimos acá en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, una paciente muy especial que tenía una gran megavejiga muy importante. Hicimos primero inicialmente el intento de un chant vesicoamniótico, como se muestra en la diapositiva anterior, fracasó porque se salió al cabo de las 2 semanas, quedó perfectamente bien puesto, pero a las 2 semanas se salió. A las 18 semanas estaba nuevamente con oligoamnios, pero la paciente quería intentar otra cosa. Y se rompieron las membranas entre medio, así que como a las 19, 20 semanas intentamos hacer una técnica que se llama la dilatación retrógrada de las válvulas uretrales posteriores. Uno acá, esta es la vejiga, ¿no? Ahí está el keyhole, esta es la vejiga y uno entra en la vejiga con el trocar de 18 gauge y a través del trocar se pasa un balón de estos balones de dilatación intracardíaca, que son los que vamos a mostrar en las últimas diapositivas, y ese balón se trata de pasar por el pene, tratando de perforar las válvulas uretrales posteriores por detrás, ¿no? Por dentro de la vejiga. Entonces estas son las imágenes. Aquí estamos con el trocar hasta aquí, y aquí está este balón que está tratando de entrar acá por detrás, hacia la zona de la uretra, y ahí se ve que está por acá está el pene, ahí está el escroto, y uno ve que hasta ahí va la sonda, y acá sigue, y si ustedes ven, ahí va la sonda, y van a ver que de repente va a salir por la punta del pene. Ahí va avanzando, 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 y salió por la punta del pene. Entonces eso fue una experiencia inolvidable porque logramos hacer algo que estaba escrito en la literatura, pero verlo en vivo y en una paciente local, y que finalmente resultó en este bebé vivo que está allí.
que llegó hasta las 40, 39 semanas, 38 semanas, que claro, tiene daños, secuelas secundarias de la insuficiencia renal, porque esto se hizo como a las 20, 21 semanas, después de fracasar un procedimiento, pero fue realmente mágico y creo que nos alienta a poder buscar la forma de perfeccionar esta técnica, que no es una técnica fácil, no todas las pacientes se les puede hacer, porque algunas es imposible perforar la válvula. Entonces eso es la megavejiga, que es como el tercer gran grupo. Cirugía fetal, que nosotros tenemos mucha esperanza de poderla hacer, porque tiene muchas publicaciones, hubo grandes trials recientemente en Europa que demostraron la utilidad de esta cirugía en hernia diafragmática severa, pero desafortunadamente son muy infrecuentes, y no tenemos el número de casos todavía para poder tener casos locales. No hemos logrado hacerlo. Tenemos el fetoscopio, tenemos las ganas, el entusiasmo, pero no tenemos casos locales. En general, la hernia diafragmática es una condición un poquito rara, obviamente uno en 4.000. La mitad de los casos son aislados, o sea, 70% son aislados, pero hay que descartar aneuploidías como la trisomía 18 también. Y la sobrevida, cuando son aisladas, no asociadas con cardiopatía, no asociadas con aneuploidía, es solo de un 50%. Más allá de que hay discusiones sobre eso, es importante que el ECMO, que muchas de estas pacientes pueden llegar a ECMO, tiene un 30% de retraso psicomotor, porque obviamente son circunstancias extremas que se someten a estas pacientes, y obviamente que puede generar muchas secuelas también neurológicas los tratamientos que se le efectúan. Acá hay una hernia diafragmática típica, donde hay un desplazamiento del corazón hacia la derecha, y el tórax está ocupado por intestinos, parte del hígado, estómago, etc. Entonces, la forma de evaluar las hernias diafragmáticas es ver cuánto pulmón remanente está en el lado contralateral a la hernia. Habitualmente las hernias son del lado izquierdo y uno evalúa el pulmón contralateral del lado derecho, donde está el corazón, ¿no? Entonces uno evalúa, ahí está el corazón desplazado hacia la derecha, y uno evalúa este trozo del pulmón, acá está el estómago, y acá están los intestinos y el hígado, uno evalúa ese trozo del pulmón. Entonces la forma de evaluarlo es a través de hacer una relación pulmón-cabeza del observado esperado, ¿no? ¿Cuánto estoy observando? ¿Cuánto se espera para esa edad gestacional del tamaño del pulmón? Entonces, cuando el observado esperado está bajo 25 son las severas, bajo 15 son las extremadamente severas. Y así se ha clasificado. Cuando están bajo 25 se les ofrece terapia fetal. Y la terapia fetal consiste en colocar un balón en la tráquea que haga que los pulmones se expandan, porque los pulmones producen líquido. Entonces ese pulmón no sale y hace que el pulmón se expanda y por lo tanto no queda atrófico, no se hace hipoplásico. Y eso es un video de lo cómo se hace. Se introduce este fetoscopio por vía intrauterina a la boca, en la boca del feto, y uno va recorriendo la boca, la lengua, va avanzando por todas las estructuras anatómicas que están hasta llegar a la carina, ahí está la úvula. Después van a ver que más abajo se va a encontrar con las cuerdas vocales, por allí están, ahí por ahí ando buscándolas, las cuerdas vocales, va a entrar ahí entra la cavidad, por allí va entrando las cuerdas vocales, y ahí se mete las cuerdas vocales, y ahí llega a la tráquea, y ahí está la bifurcación, ¿no?, de los dos bronquíolos, y ahí se deja el balón, por encima de esta bifurcación, porque así se produce esta expansión, ¿no?, sobre los dos bronquíolos. Y un balón que se abandona ahí sobre los bronquíolos, y se llena con un suero, un líquido, y eso se puede ver después en la ecografía para ver cómo quedó este balón. Eso que parece muy simple es extremadamente complejo, pero ha generado una sobrevida muy importante, un cambio de sobrevida, ¿no? Este es el manejo expectante cuando las hernias diafragmáticas izquierdas son severas, bajo 25, la sobrevida es solamente un 15%. Con esta terapia, en estos trials que se hicieron el año pasado, que se terminaron de hacer el año pasado, el 2021, están publicados, se logró modificar la sobrevida y avanzó un 40%. Y las hernias diafragmáticas derechas, que son aún más complejas, 0% sobrevida, se subió a un 35% cuando se usa esta técnica. Así que, claro, hay un 60% de fetos que fallecen de todas formas. Así que el gran problema de estas técnicas es los partos prematuros. 75% nace bajo 37 semanas, y roturas prematuras de membranas bajo 34 semanas, un 35% tiene roturas prematuras bajo 34 semanas, lo que no es menor porque esos fetos pueden nacer en forma intempestiva y pueden nacer con el balón en la tráquea y mueren asfixiados, ¿no? Entonces tiene que haber equipos preparados para enfrentar esto y resolver esas urgencias en caso de roturas prematuras de membrana. Así que ese es el gran problema también de las hernias diafragmáticas. Hay un manejo de equipo muy sofisticado
y que además requiere neonatología muy sofisticada, porque requiere neonatología que sepan enfrentar casos de hernia diafragmática con ventiladores de alta frecuencia, óxido nítrico, el uso de ECMO, etc. Así que esa es hernia diafragmática. Espina bífida también pudiese ser una cosa muy atractiva de introducir, pero tiene sus temas. Esto es como se introdujo el tema de la cirugía fetal, que era abrir el útero, y a través de esta apertura del útero el neurocirujano opera la espina bífida, ¿no? Esa fue la famosa manito que le tomó al cirujano el dedo, ¿no? Y salió del útero, ¿no? Eso fue estos estudios que se llamaban los MOMS, que esencialmente buscaban hacer una reducción del shunt ventrículo peritoneal en forma significativa. Y se logró. La cirugía prenatal tiene un 40% de shunt a los 12 meses, shunt ventrículo peritoneal, mientras que la cirugía postnatal un 82%. Y eso fue significativa, una reducción significativa. Pero a la vez, marcha independiente, etc. Pero lo más relevante, ¿cuál era el outcome primario de este estudio? Era reducción del shunt ventrículo peritoneal en esta magnitud, en un 50%. Eso era la cirugía abierta, pero la cirugía abierta también se hace en Chile. Hoy día se está haciendo en Rancagua, en un hospital público. Nosotros enviamos este caso, ahí está la imagen de cómo se veía la espina bífida de este caso. Ya hemos enviado 2 casos a Rancagua, y así estaba el cerebelo, la forma de banana del cerebelo por el Arnold Chiari tipo 2, y así quedó después de la cirugía. ¿Ya? Ahí se ve post-cirugía, y así se ve el cerebelo post-cirugía. Ya no es esta forma, sino que ahí ya se ve si está en la mano. Entonces, claro, estos casos pueden ser exitosos como este, ¿no? Pero obviamente que hay una cirugía en el útero, se puede romper el útero durante el proceso del embarazo, durante cualquier contracción, es el gran problema la cirugía abierta del MOMS, y por lo tanto hay grupos que están haciendo esto, pero por vía laparoscópica. 2 técnicas, una teniendo el útero, no abriendo el abdomen, y otra abriendo el abdomen, y donde se exterioriza el útero, ¿no? Esas son las 2 técnicas que se usan hoy día para el enfrentamiento laparoscópico de esta cirugía fetal, que busca lo mismo que la cirugía abierta, pero haciéndola por vía laparoscópica, que es una cosa mucho más compleja, porque hacer la misma cirugía laparoscópica requiere gente muy entrenada. Pero ya hay algunos datos, de hecho hay una publicación reciente de la doctora Magdalena Sanz, que va a estar con nosotros, dicho sea paso, el 24 de noviembre en la charla, se comprometió a hacer esta charla a nosotros, en este penúltimo módulo que vamos a tener, donde van a haber 2 charlas, una va a ser de Fátima Crispi, así que el grupo Crispi van a estar felices, y la otra va a ser Magdalena Sanz, que también van a estar felices porque va a estar su representante del grupo haciendo una charla, ¿no? Y ella va a hacer justamente una charla de esto, pero ya están lo que ellos publicaron, que muestran que hay beneficios de hacer esto laparoscópico, de un consorcio internacional donde participan algunos chilenos como Masami Yamamoto, y otros famosos como Nicolai, de Bachat, etcétera, pero esencialmente, y que está liderado por Magda Sanz, y lo que ha demostrado que hay, obviamente, menos complicaciones desde el punto de vista de cesáreas, tiene menos cesáreas que el otro grupo, el otro son 100% cesáreas, acá hay un 30% de pacientes que tuvieron parto, no hay dehiscencias de la cicatriz, o sea, de la cicatriz que queda, obviamente, a través de entrar por un fetoscopio versus abrir el útero, pero tiene todavía algunos temas relacionados con fístula, ¿no? Hay un poco más de fístula que queda en estas cirugías cuando se hace endoscopia. Y finalmente cirugía cardíaca, que esencialmente no es cirugía cardíaca, ¿no? Es lo que yo les decía, que es una dilatación de una estenosis aórtica crítica, ¿no? Lo que uno busca es que, dado que hay una estenosis aórtica crítica diagnosticada en forma muy precoz, no cuando hay hipoplasia de los ventrículos izquierdos, sino que antes de eso, con algunos signos indirectos de hipoplasia, de esta estenosis aórtica crítica, lo que uno busca es evitar la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Entonces, para eso se hace esta cirugía, que esencialmente es tratar de evitar esto, ¿no? Hipoplasia ventricular izquierda. Esto ya es un poco avanzado, lo que se busca es algo previo a esto, ¿no? Esto es la típica imagen de una estenosis aórtica crítica que termina en esto, pero lo que uno busca es, a través de signos ecocardiográficos, llegar un poco antes. Y lo que se hace es una valvuloplastía, ¿no? Y acá están los datos de los resultados de esta valvuloplastía, en 103 casos a nivel mundial. El éxito de la técnica es un 87%. Eso significa que 13% de los fetos fallecieron en el acto, ¿no? Por hemorragias al producto de introducir este trocar al interior del corazón, ¿no? Mortinato es un 24%, no es menor,
pero quedó corazón biventricular en un 55%, ¿no? Antes era historia natural 23%. Entonces subes de un 23% a un 55% a través de tener esta tasa de mortinato que es de un 24% y que obviamente que son los elementos secundarios a desarrollar estas técnicas, ¿no? Y esencialmente consiste en introducir un trocar al interior del corazón del feto y a través de ese trocar, tal como se los mostré en la dilatación retrógrada de las megavejigas, a través de este trocar se introduce este balón de dilatación de la válvula aórtica, ¿no? Y se deja la válvula insuficiente. Y al dejarla insuficiente permite que el corazón izquierdo pueda desarrollarse. Y por lo tanto, este recién nacido, una vez que nazca, va a tener que tener una resolución de su insuficiencia aórtica, ¿no? Y de todas maneras va a tener una cirugía postnatal. Pero por lo menos uno le salva el corazón y lo que se busca es esto, 55% al menos de corazón biventricular. Así que esas son las conclusiones, que no voy a tomarme más tiempo en hacerla porque es lo que yo he estado conversando todo el rato en esta conferencia. Va a quedar ahí en las diapositivas para que tengan un resumen de qué es lo que se hace para cada una de estas condiciones: anemia, arritmia fetal, derivación del derrame pleural y megavejiga, de la hernia pragmática, la espina bífida y la cirugía cardíaca. Muchas gracias. Vamos a cerrar acá. Perfecto. Veo hasta un aplauso ahí del doctor Martínez. Muchas gracias.